Continuamos orando por la paz en el mundo. Esta semana el Papa Francisco ha pedido que hagamos ayuno y oración por la paz en el mundo, especialmente en Ucrania. Y el informe del GIEI en nuestro país en el último trimestre del año 2019 da cuenta de muchísimas violaciones a derechos humanos y 37 fallecidos. Hablando de justicia, en nuestro país se ha descubierto 135 nuevos casos de sentenciados favorecidos irregularmente por jueces y fiscales. En el tema de salud, preocupan las autoridades de salud las consecuencias de las últimas fiestas carnavaleras, donde solamente los bailarines cumplieron con las medidas de bioseguridad y no así las personas asistentes a los diferentes eventos. A nivel local, en Riberalta, el informe policial da cuenta de riñas y peleas, robos, accidentes, suicidios, pero también la reaparición de los macheteros. Se ha detenido a 3 mujeres y se espera detener en las próximas horas a los cabecillas. Se cree que son los que están liderizando esta pandilla, este grupo irregular en Riberalta. Con todo eso a nuestras espaldas, nos disponemos a la escucha de la palabra. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó de las orillas del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto, donde fue tentado por el demonio durante 40 días. No comió nada durante esos días, y al cabo de ellos tuvo hambre. El demonio le dijo entonces: «Si tú eres hijo de Dios, manda a esta piedra que se convierta en pan». Pero Jesús le respondió: «Dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan». Luego el demonio lo llevó a un lugar más alto, le mostró en un instante todos los reinos de la tierra y le dijo: «Te daré todo este poder y el esplendor de estos reinos, porque me han sido entregados, y yo los doy a quien quiero. Si tú te postras delante de mí, todo esto te pertenecerá». Pero Jesús le respondió: «Está escrito, adorarás al Señor tu Dios, y a Él solo rendirás culto». Después el demonio lo condujo a Jerusalén. Lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: «Si tú eres hijo de Dios, tírate de aquí a abajo, porque está escrito, Él dará órdenes a sus ángeles para que ellos te cuiden. Y también ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra». Pero Jesús le respondió: «Está escrito, no tentarás al Señor, tu Dios». Una vez agotadas todas las formas de tentación, el demonio se alejó de él hasta el momento oportuno. Palabra del Señor. Las 3 tentaciones marcan el comienzo de la Cuaresma. La escuchamos en el relato de Lucas. Marcos la soluciona solo con un versículo. Lucas va desarrollándolas con profundidad y en las 3 tentaciones nos quiere decir que pasa de hecho toda la vida de Jesús, y lo dice guiando, indicándonos que después de 40 días que Jesús estaba en el desierto y no comía, 40 días indica la vida entera de Jesús. El momento de la tentación es un momento de parábola, en realidad es la vida entera de Jesús que estará marcada por la presencia de la tentación. Las tentaciones también vienen provocadas por el demonio. Este demonio que aparece ahora y que al final del texto que hemos escuchado dirá: el demonio se alejó de él hasta el momento oportuno. En el Evangelio de Lucas, el demonio aparecerá con Judas, entrará el demonio en Judas, y Judas entonces será cuando va a proponer de vender a Jesús a los escribas y fariseos. Ahí será el momento de la nueva tentación, o mejor, de la prosecución de la tentación
como decir que la vida de Jesús se marca en las tentaciones desde el comienzo hasta su final. La primera tentación tiene que ver con la relación con los bienes, las piedras que se vuelven pan, es las necesidades materiales, el deseo de tener cosas que respondan a nuestras necesidades. No es solo el pan, es toda nuestra relación con la ropa, con lo que poseemos, con la casa, con la moto, con el auto, con todo lo que es esto. La tentación de pensar que al fin basta 4 cosas necesarias, fundamentales para dar sentido a la vida. Es una tentación, porque si pensamos que son los bienes que poseemos y que del cual en realidad estamos poseídos que nos darán la felicidad, vamos a estar confundidos. Nuestra felicidad no vendrá de la relación que tenemos con los bienes que podemos poseer. La segunda tentación tiene que ver con la relación con los demás, una relación en la cual estamos tentados de usar a las personas, de manifestar nuestro poder encima de ellos o nuestros derechos encima de sus derechos. Y justo esta semana podemos pensar a la gran situación de guerra de la invasión de Rusia a Ucrania, donde vemos exactamente estas cosas, donde los derechos de alguien son más importantes que los derechos de los demás, donde se puede utilizar el poder, donde se puede utilizar la ley al servicio de sí mismo en vez que promoviendo justicia. La tentación de al fin de imponerse a los demás o de buscar su complacencia y sus likes. Esta es la tentación. Si te prostrarás a adorar, te daré todos estos reinos. Entonces, si tú entrarás en esta lógica, te vas a enriquecer, vas a tener un dominio o vas a tener poder encima de los demás. Una tentación que siempre cruza la vida de todos. Y como cristianos estamos atentos, estamos invitados a ser atentos, porque todo esto es ponerse debajo de un dominio que no es el de Dios, sino el de los demás. La lógica de la soberbia, la lógica del imponerse, la lógica del egoísmo, la lógica del centrar todo en sí mismo, no es la lógica que Dios propone, que es la lógica de la solidaridad, que es la lógica de la generosidad, que es saber escuchar, saber encontrar. Todo esto está en la tentación que el diablo le propone, y él promete de dar, pero en realidad sabemos que las promesas del diablo, que parecen llenar el corazón, al final se vuelven ellas mismas una traición. ¿Por qué? Porque todo esto vacía el corazón, él lo deja amargado, no le da la felicidad que parece prometer. La tercera tentación tiene que ver en nuestra relación con Dios, el Dios que es parte de nuestra vida y el cual podemos tentar a Dios o ponerlo a la prueba. El diablo le está diciendo esto: utiliza a Dios. Es como si nos dijera: no sé lo que está en tus facultades, piensa que lo haga Dios. Salta de la torre del templo y verás que Dios, si eres un justo, te va a francar, te va a salvar. Parece escuchar el razonamiento de ciertos que dicen: bueno, no me hago vacunar porque Dios me va a proteger. Pero está en ti todas las posibilidades, y no utilizar a Dios por tu finalidad, de no utilizar a Dios por lo que te parece. ¿Por qué? Porque Dios no es el que castiga a los malos y protege a los buenos, no es el que ahorra de su responsabilidad a las personas, sino más bien devuelve a las personas a su autenticidad y a su responsabilidad. Este es el Dios de Jesús, y será la última tentación de Jesús cuando en la cruz sentirá por un rato que eres el justo y se siente abandonado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero acabará superando esto diciendo: Padre, en tus manos confío mi espíritu. Entonces Jesús nos enseña a lo largo de nuestra vida a tener una relación correcta hasta con Dios. Todo esto ilumina nuestra realidad. Los razonamientos que dicen: si hubiese Dios no hubiese la guerra, si hubiese Dios no hubiese el mal, si hubiese Dios los niños no sufrirían. Eso responden a esta visión torcida del Dios de Jesucristo. Y no nos extrañe que también entre los cristianos hay personas que tienen esta visión. Después, decepcionados porque hay la guerra,
decepcionado frente al sufrimiento de los inocentes, entonces dicen, ay, Dios no existe. Hermanos, el Dios de Jesucristo es otro. Esta forma de ver a Dios y pensar que Dios es el que tiene que proteger los buenos y castigar los malos, no es el Dios cristiano. Esto es lo que nos regala esta visión, que la palabra del Señor de verdad nos enseñe y nos ilumine. Buen domingo a todos.